Bienvenidas, queridas, a una semana más en la mirada de Alicia. Hoy vamos a hablar, como siempre hablamos de un tema cada semana, pues hoy el tema va a ser el terremoto ocurrido en Marruecos, que es una desgracia natural, aunque muchas veces detrás de estas desgracias naturales también está la mano del ser humano. Pero en cualquier caso, terremotos se han producido en toda la historia, se producen en toda la geografía mundial. Pero tenemos que decir que no es lo mismo si se produce en un sitio que en otro. Antes quiero explicar que hay dos tipos de terremotos: el terremoto oscilante y el terremoto trepidante. El oscilante hace bailar de un lado a otro, se pueden mover cosas, pero no es tan destructivo. El trepidante es el que causa mucha más destrucción. Y en un grado 7 de 12 que tiene la escala Richter y que mide la intensidad de los terremotos, un grado 7 es bastante potente. Por lo tanto, tenemos que decir que un terremoto grado 7 trepidante es muy destructivo. Pero no es lo mismo que ese terremoto se produzca en un lugar o en otro de la geografía mundial. Quiero decir, no es lo mismo que el terremoto se produzca en Japón o en Estados Unidos, donde hay terremotos, digamos, casi habitualmente, a que se produzca en México o en Centroamérica o en Turquía, como recientemente, o en Marruecos, como en este momento. Y no es lo mismo porque no es lo mismo, no es la misma capacidad de respuesta ante una desgracia natural de este tipo. No es lo mismo la resistencia de los edificios y o sea, de las construcciones y aún de la misma tierra, de los lugares donde se produzca el terremoto. No es lo mismo, digo, la capacidad de respuesta con las emergencias, con el socorrer a las víctimas, y por lo tanto no es lo mismo también con el rescate de los posibles supervivientes. Y no es lo mismo pues porque Estados Unidos o Japón son parte del mundo rico y tienen una respuesta inmediata y muchísimos tipos de respuesta, mientras que en los países pobres no están económicamente preparados para responder ante estas situaciones. Por lo tanto, se sufre mucho más. Es decir, la economía mundial tiene incidencia en este tipo de desastres naturales, y que los países pobres, que son pobres porque los ricos les han extraído su sangre y sus riquezas y han empobrecido a esos países. Esos países empobrecidos tienen menor capacidad de respuesta. Tampoco es lo mismo que tenga unas personas dirigentes u otras. Resulta que el rey Mohamed VI, rey de Marruecos, estaba en París, donde vive habitualmente, en su mansión de París. Es uno de los hombres más ricos del mundo, quizá con la quinta fortuna mundial. Es rico también porque ha extraído de su pueblo la riqueza y se la ha quedado, él no la ha repartido. Por lo tanto, este hombre, el rey de Marruecos, máximo representante y dirigente del pueblo, resulta pues que vive en París habitualmente, que estaba en París, que no reaccionó ante el terremoto, que recibió al presidente del gobierno de su país hasta los 2 días, y en París ni siquiera se acercó. Hasta el quinto día no ha visitado la zona afectada por el terremoto en su país. Es decir, un gobierno y un rey totalmente alejado de su pueblo. Recuerdo, creo que era Carlos VII que decía: si el pueblo vive pobre, viva pobremente el rey y toda su corte. Así debería de ser. Bien, también hay que hablar de la importancia geopolítica de cada país, y es que resulta, a mí me resulta todavía incomprensible cómo la ayuda de Marruecos llega desde España, llega desde el Reino Unido, y resulta pues que Marruecos fue colonia francesa y no ha llegado de Francia. Resulta que el rey Mohamed VI vive en París y la ayuda principal no está llegando de Francia. Bien, todos estos intereses geopolíticos van en contra de la vida del pueblo. Esto es el gran problema de las grandes dirigencias, de los grandes poderes de este mundo. Y eso también, de alguna manera, cambiarlo está en nuestras manos. Debemos de cambiar a los dirigentes que no se comprometen con el pueblo. Y desde luego los reyes cada vez más alejados de lo que es la vida del pueblo. Y hasta la próxima mirada de Alicia.